Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo se conecten con nosotros el día de hoy, para el primer webinar que tenemos del capítulo iSub Colombia. Es un capítulo reciente, es un capítulo muy nuevo. Se acaban de unir a la familia de capítulos nacionales de América Latina este año y está conformado por 3 organizaciones que son Corporación Nuevos Rumbos, la Corporación Surgir y, por supuesto, la Universidad Nacional de Colombia, que son los anfitriones de este webinar sobre toxicología del alcohol. El webinar va a estar a cargo del doctor William Quevedo, quien es médico y tiene un magíster en toxicología. También es especialista en adicciones, docente del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional de Colombia y es integrante del Grupo de Investigación en Sustancias Psicoactivas. William, durante su exposición, presentará los aspectos toxicológicos del alcohol, generalidades, toxicocinética, toxicodinamia y también manifestaciones clínicas y de daño, con un lenguaje muy claro que pueda ser entendido por todos nosotros. También tenga en cuenta, por favor, que este seminario web se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico o de tratamiento. Las opiniones presentadas aquí son del ponente y no necesariamente las de ISOP. Entonces, bienvenido, William. Muchas gracias por este espacio, por compartir todo tu conocimiento con todos nosotros y todos los miembros de ISOP. Y también nos acompaña Elena, que es de la Universidad Nacional, colega de William, que también va a estar a lo largo del webinar con nosotros para finalizar con una breve sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, a todos los asistentes, si ustedes tienen algunas dudas respecto a lo que William va presentando, por favor pónganlas en el chat de preguntas y nosotros vamos a compartirlas con el ponente al final del webinar. Muchas gracias, William. Elena, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Es un gusto empezar todo el trabajo del capítulo Colombia con todas estas charlas. La idea de esta toxicología que vamos a hablar hoy es que empecemos a hablar de este tema que a veces se cree que es muy complicado, que es complejo, que como que no se quiere abordar el tema, pero la idea es que entremos con un tema que sea muy profundo y que hablemos de toxicología de drogas, pero con un lenguaje muy común para que sea de alcance a todos los que trabajamos con este tema de drogas. Entonces, vamos a empezar. Permítanme compartir. Ya, creo que ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, esta presentación y este webinar que iniciamos hoy hace parte de una serie de toxicología que queremos presentar y hablaremos de varios temas y en cada tema hablaremos de una droga. Hoy empezamos con alcohol, pero seguiremos con drogas como tabaco, cocaína, cannabis, para que hablemos de las más comunes, pero también estaremos muy pendientes a las reacciones de todos los integrantes de AISA y si hay una droga en especial que se tenga interés especial, también podemos proponerla. Entonces, hoy es el comienzo de muchas charlas y mucho del tema de toxicología, pero también de todos los temas que tenemos para presentar desde este capítulo Colombia. Entonces, para empezar, hoy vamos a hablar del alcohol etílico. El alcohol etílico es el alcohol que podemos consumir. Ya les voy a contar por qué la diferencia, pero para términos prácticos, en general nos referimos como alcohol solamente. Entonces, esta presentación me referiré con alcohol solo con algunas especificaciones cuando hablemos de otros tipos de alcoholes. Entonces, el alcohol sabemos que es muy antiguo, la historia del alcohol y el contacto con los humanos es ya de una historia bastante larga. Se sabía que hay registros del 2700 a.C. que se adoraba a una diosa del vino.
Se tienen tablillas cuneiformes del 2200 a.C. que se recomendaba la cerveza como tónico para las mujeres en estado de lactancia. Culturalmente a veces vemos que sigue sucediendo, pero ya hablamos de que ya no se debe consumir ninguna cantidad de alcohol ni en embarazo ni en lactancia. El rey babilónico Hammurabi amparaba a los bebedores, inclusive había leyes para que daban inclusive la horca a las taberneras que rindieran la cerveza con agua. Entonces ya se le daba una importancia muy grande al alcohol. Los griegos rendían culto a Dionisio, dios del vino. En el Antiguo Testamento se habla de embriaguez y tenemos casos de embriaguez por alcohol. Los romanos son los que empiezan a difundir la vid por toda Europa y pues con la vid del vino, pero los árabes son los que después descubren la destilación y que esas bebidas que eran fermentadas y venían de cereales o de frutas, se pueda separar el alcohol y se tengan bebidas con más alta concentración. Entonces ya en la Edad Media se empieza a relacionar el alcohol con salud y bienestar, pero es que también las condiciones de salubridad de la época eran muy malas, entonces era mucho mejor consumir una bebida alcohólica porque el alcohol mataba las bacterias que por ejemplo, consumir agua de un río porque podía estar contaminada. Entonces, por eso se asocia pues esa asociación de salud y bienestar. La revolución industrial aumenta el consumo. Sabemos que pasar de ese ámbito muy de agricultura, pasarlo a un ámbito muy de ya las personas que estén en ciudades y sobre todo hacinados, también hace que se cambien esos modos del consumo. Y en América tenemos registros de indígenas americanos precolombinos que preparaban chicha, que es una bebida fermentada a base de maíz, que pues podría tener cantidades variables de alcohol. Entonces tenemos que el etanol, esta es la molécula, ya se vuelve importante conocer esta molécula porque tiene dos carbonos y ustedes ven que tiene un OH. Ese OH es lo que en química pues le da el término de que es un alcohol. Entonces podemos tener alcoholes pues de un carbono, dos carbonos, tres carbonos, pero específicamente el etanol es el que podemos consumir y que podemos metabolizar en mayor medida. Tenemos que en toxicología siempre hablamos como de dos partes, que es la cinética y la dinámica. La cinética es cómo se mueve el tóxico a través del cuerpo. Entonces, ¿cómo va? Desde que entra hasta que sale. Entonces, la cinética del alcohol, cuando hablamos, es muy importante porque el alcohol tiene difusión pasiva. Es una sustancia que es una molécula relativamente pequeña y tiene muy buena capacidad para atravesar todas las membranas grasas que de eso están hechas nuestras células. Entonces, el alcohol no necesita que invirtamos energía para que entre a nuestro cuerpo, él puede atravesar las células libremente y eso cambia, pues, cómo va a ir. Entonces, la vía de consumo principal es la vía oral, que es estar tomado. Entonces, desde que lo tomamos ya en la boca y en el esófago, que es pues el tubo que va hasta el estómago, ya el 5% del alcohol ya está pasando directamente a nuestras células y a la sangre. En el estómago se absorbe el 20% de ese alcohol que llega. Entonces, por eso es que rápidamente se pueden tener niveles de alcohol en sangre. No necesita hacer tránsito por todo el sistema gastrointestinal. Sin embargo, donde se absorbe principalmente es en el intestino delgado y el colon, que también hay unos factores que influyen en eso, y es el vaciamiento gástrico y la ausencia o la presencia de alimentos. O sea, que tan rápido se esté vaciando el estómago y hay cosas que hacen que se vacíen más lentamente. Por ejemplo, la presencia de alimentos grasos o bebidas con gas. De pronto, y aquí en nuestro país, por ejemplo, es costumbre que le dijeran, mijito, antes de irse a tomar, coma para que no le haga daño. Y eso es cierto en el sentido de que si el estómago está lleno, el alcohol se absorbe más lentamente. Entonces, vamos a tener la misma cantidad de alcohol absorbida, pero más lentamente. Y ya vamos a ver que eso es muy importante porque los niveles de embriaguez dependen mucho de la cantidad de alcohol que tengamos en sangre. También se absorbe por piel. El alcohol puede pasar por piel. Lo que pasa es que en los adultos no es importante esta vía porque realmente lo que puede entrar es muy poco. Pero es muy importante, sobre todo en niños, sobre todo en infantes. Aquí tenemos una experiencia de que el alcohol
se utiliza como culturalmente, ya ha disminuido su uso, pero se utiliza para bajar la fiebre, sobre todo en los bebés. Entonces, claro, eso, el alcohol como se evapora tan rápido, cuando se aplica en la piel, se evapora muy rápido y produce un fenómeno de enfriamiento, entonces disminuye la temperatura de la piel. Pero esto aplicado a niños, inclusive infantes que sean menores de un mes, que tienen mayor cantidad de agua corporal, sí puede hacer que la cantidad de alcohol que entra por piel sea muy alta y podría ser inclusive tóxico. Entonces no está recomendado aplicar ninguna cantidad de alcohol a los niños, sobre todo niños pequeños. La otra vía de ingreso es la respiratoria, pero no es una vía importante. Entra muy poco realmente por vía respiratoria, a no ser más en usos industriales que esté muy concentrado el alcohol. Y también en drogas tenemos que hablar de otras vías que han sido reportadas de uso en los jóvenes, que es por mucosas, que es mojar con bebidas alcohólicas, halcones o tampones y ponerlo por vía rectal o por vía vaginal. Esto con el fin, desde la creencia, es que no produce aliento alcohólico. Y porque claro, no entra por vía oral. No sucede, esa no es la razón es que la cantidad que entra es muy baja para producir el aliento alcohólico, pero sí puede producir embriaguez porque por esas vías la irrigación que hay en esas zonas es muy alta, por lo tanto el alcohol sí entra muy, muy rápido. Lo siguiente cuando hablamos de cinética, o sea, cómo se va a mover, primero hablamos de cómo entra, después hablamos para dónde se va. Entonces, ¿qué pasa con ese alcohol? Ese alcohol entra a sangre, se distribuye muy rápido, tiene una distribución uniforme, o sea, se va a todos los órganos, tiene una capacidad de irse a todo lado, aunque prefiere más los sitios donde haya más cantidad de agua. Entonces estará más en zonas donde haya más cantidad de agua, por ejemplo, el cerebro y otros. Tiene un volumen de distribución, eso es una medida que nosotros utilizamos, es teórica, es una medida matemática de cómo se va a distribuir en el cuerpo y ahí tenemos una variante y es que las mujeres por constitución tienen mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres. Esto hace que el alcohol se distribuya más en los hombres, o sea, distribuya de manera diferente en los hombres y en las mujeres. También, como él es capaz de atravesar tan fácilmente todas las células, pues pasa unas barreras que nosotros tenemos. En el cerebro tenemos una barrera, o sea, entre nuestra sangre y las células del cerebro hay una capa adicional de células que no la tiene el resto del cuerpo y eso hace que muchas sustancias ahí se filtren y se queden retenidas, entonces muchas sustancias no llegan a nuestro cerebro, pero el alcohol lo atraviesa muy fácilmente y llega muy fácilmente al cerebro. Lo mismo ocurre con una barrera que existe en la placenta cuando la mujer está en embarazo y también filtra muchas sustancias, pero en este caso también pasa libremente al líquido amniótico en el que está flotando el bebé. Y es muy importante porque yo les contaba antes que se va hacia donde haya más agua, entonces el líquido amniótico es una cantidad muy grande de agua, entonces el alcohol se concentra mucho más en el líquido amniótico. Y esto es bastante grave, ya después vamos a hablar de las consecuencias durante el embarazo, pero también sucede, inclusive puede uno tener reportes que las mujeres embarazadas se embriagan menos rápido, pero eso ocurre es porque el alcohol se está yendo al líquido amniótico. Entonces, ya pues estamos hablando y ya eso ha mejorado muchísimo en cómo hablamos de que durante el embarazo no puede consumirse ninguna cantidad de alcohol, pero sabemos que hay esos factores que empeoran todo el panorama que podemos tener en el consumo durante el embarazo. También hay una producción endógena, o sea, durante nuestro metabolismo normal de los alimentos podemos producir una cantidad de alcohol baja, pero es muy, muy baja, no sería para justificar, por ejemplo, la embriaguez o unas pruebas. Esto sirve más para forense cuando se hacen estudios de embriaguez en alguien que tiene alguna responsabilidad por un delito. Aquí tenemos el metabolismo, que el siguiente paso es que finalmente, bueno, ¿qué le hace el cuerpo? ¿Qué pasa con ese alcohol? Entonces, este sería como la parte más, al verla como la parte más química y la más compleja, pero es muy importante saber unos datos de este metabolismo porque eso nos va a mostrar muchas cosas de cómo funciona el alcohol. Entonces, tenemos el etanol, que aquí tenemos su molécula con sus dos carbonos, y cuando él ingresa, principalmente entra por esta vía, que es de la ADH, la alcohol deshidrogenasa. Esto es una enzima, es una proteína que produce nuestro cuerpo y es una proteína que es como el trabajador
que hace la síntesis química. Esto va, él lo que hace es que le quita hidrógenos. Cuando le quita hidrógenos, pues se convierte en un acetaldehído. Entonces el etanol pasa a acetaldehído. El acetaldehído se ha visto que es responsable de muchos de los síntomas que tenemos al otro día de haber consumido alcohol. Aquí en Colombia es el guayabo, pero pues la resaca, la cruda. Además, cuando alguien está con aliento alcohólico, el aliento es de etanol, pero cuando uno siente el aliento alcohólico de una persona al otro día, ese aliento huele diferente. Huele como acetona, como lo que se utiliza para quitarse el esmalte de las uñas. Pues es porque es un aldehído. Entonces es muy parecido. Y después ese aldehído se convierte en acetato por la aldehído deshidrogenasa. Este acetato realmente es ácido acético, que es vinagre. Entonces nosotros tenemos la capacidad de degradar vinagre. Ya está como la molécula y entra al ciclo de la energía. Aquí puse el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo que utilizamos para convertir el azúcar en energía y ese ciclo pues muy importante porque es el que va a hacer que tengamos la energía para funcionar. Pero el alcohol funciona como una molécula energética, o sea, funciona como un azúcar, no más como alcohol. Obviamente si la bebida es dulce, pues va a tener mucha cantidad o más de azúcar. Esta es la vía normal, esta es la vía que principalmente utiliza nuestro cuerpo para procesar todo el alcohol. Y esta es la vía que casi todo el alcohol se va por ahí, pero no es la vía única, no es la única forma de degradar alcohol. Tenemos otras que está por una enzima que se llama la catalasa. La catalasa se salta la DH y ella por medio de peróxido de hidrógeno, ya lo que hace es convertir el etanol en acetaldehído, pero es una vía que degrada muy poquito alcohol, no es tan importante. Y tenemos otra que es por un sistema de citocromo P450 que llamamos su sistema que está muy concentrado en el hígado, hace mucho trabajo metabólico. Muchas de las cosas que consumimos se metabolizan por ese sistema de P450, pero resulta que esa vía no es la principal cuando tenemos el consumo de etanol. Pero resulta que cuando alguien empieza a consumir alcohol de manera crónica y repetitiva y cuando se empiezan a producir lesiones en el hígado, porque esta vía, aunque podemos manejarlo, esta vía cuando se empieza a saturar y hay mucho alcohol, empieza a dañar las células y las células finalmente se van dañando y se van muriendo. Entonces, cuando esa vía se empieza a dañar, resulta que la vía principal ya es la vía del citocromo P450, la vía que tenemos abajo. Entonces, en consumidores crónicos, tenemos que la vía de citocromos es la más activa y se convierte en la vía principal. Pero esa vía tiene un problema y es que esa vía produce más sustancias tóxicas cuando él la produce. O sea, todo ese trabajo metabólico produce unos residuos y esos residuos son radicales libres, entre otros. Y esos radicales libres, pues aquí como está la imagen, un radical libre es un átomo que perdió un electrón, pero entonces él se compensa como sea. Entonces él le quita el electrón a la molécula que tenga al lado, el átomo que tenga al lado, pero se forma una cadena y produce daños. Hemos escuchado mucho de radicales libres, porque los radicales libres casi todos los tóxicos producen radicales libres, pero además se ha visto asociados a daño, a envejecimiento y otras alteraciones muy importantes. Entonces tenemos que esa vía principal, cuando alguien ya es consumidor crónico de alcohol, es la que va a hacer que se degrade más rápido el alcohol, pero es la que más daño va a producir, entonces lo que vamos a terminar haciendo es, o el cuerpo va a terminar sufriendo mucho más daño porque se van dañando las vías metabólicas, porque están muy alteradas esas células, sobre todo los hepatocitos que están ahí en el cerebro. Hepatocitos que están ahí en el hígado, tenemos también estas vías en el cerebro, pero ya es menor su trabajo. Y algo como adicional, porque hoy vamos a hablar de etanol, pero pues este tema sí es muy importante cuando hablamos de consumo de alcohol y es el licor adulterado. En Colombia tenemos el problema del licor adulterado se presenta sobre todo a fin de año, cuando se producen pues las fiestas de diciembre y se empieza a salir bebidas que pues tienen muy mala calidad y que se fabrican con alcohol industrial. Entonces solo quería contarles porque es importante que la diferencia entre por qué el alcohol industrial y por qué esas bebidas realmente son tóxicas, por qué son tan peligrosas, sobre todo que uno escucha
que producen ceguera, que es una de las primeras cosas que pasan. Entonces ocurre que el alcohol adulterado, el alcohol que se utiliza para adulterarlo es el metanol, generalmente. El metanol pues es más barato, es alcohol industrial, entonces por eso es que se utiliza, no se utiliza etanol, sino se utiliza metanol. Es un alcohol que se utiliza más para calentar o otros usos. Eh, Así como también en otros países donde se tienen estaciones, los anticongelantes generalmente tienen metanol, entonces el consumo de anticongelantes pues de manera por equivocación de la sustancia o puedes dar lugar a esto. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué es tóxico? Pues vean que usted, les puse por eso las moléculas químicas. El metanol es el alcohol que tiene un solo carbono. El que le sigue es el etanol que tiene dos carbonos. Pero cuando al cuerpo le entra metanol, él se entra por la misma vía, o sea, la misma enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, pero cuando la alcohol deshidrogenasa le quita los hidrógenos al metanol, se convierte en formaldehído. Y cuando la misma enzima que degrada el acetaldehído, degrada el formaldehído, se convierte en ácido fórmico. Ustedes han escuchado de pronto el ácido fórmico y el formaldehído que se utiliza para embalsamar. Entonces, es una sustancia que es extremadamente tóxica. Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene metanol, termina convirtiéndose en ácido fórmico, en formaldehído, entonces va a dañar todas las células. En el ojo tenemos alcohol deshidrogenasa. Para el proceso de visión necesitamos la alcohol deshidrogenasa, la enzima. Entonces, por eso es que en el ojo, este metanol con la luz se convierte en formaldehído y en ácido fórmico, y por eso es que una de las lesiones que se producen es la ceguera, el daño ocular que no es reversible, y además, obviamente, si la dosis de metanol fue muy alta, pues puede llevar a la muerte. Pero esto es lo que pasa. Vean que solo un cambio en un carbono, y va a terminar en un daño muy avanzado, porque uno lo ve que podría ser pequeño químicamente, pero ya hablando de toxicología y los pacientes pueden ser muy graves. Y lo último, cuando uno habla de toxicocinética, pues es la eliminación. Entonces, la eliminación es finalmente por dónde se va a salir. Y para nosotros los toxicólogos es muy importante porque ahí se puede ver por dónde lo eliminamos más rápido cuando hay una intoxicación, o también en dónde lo podemos medir, que se pueden dar en ambos. El alcohol tiene una eliminación principalmente por el metabolismo, o sea, realmente casi que más del 90% realmente se degrada por la vía metabólica y se termina convirtiendo en energía. Pero las otras vías pues son la renal, la pulmonar, que es una vía muy importante, o sea, por respiración nosotros también eliminamos esos productos y eliminamos el etanol. Por eso es que podemos medirlo. Tenemos pruebas en que uno sopla y son comunes pues en el manejo, y es que uno sopla y puede hacer una medición, y esa medición se puede equiparar a lo que tenemos en sangre. Pero también uno puede encontrarlo en otros fluidos, en sudor, en lágrimas, en bilis, en leche materna, que es muy importante. Por eso ahora se habla, cuando esté lactando no se debe consumir ninguna cantidad de alcohol, porque va a salir por leche materna y se va a pasar primeramente al bebé. Y aquí tenemos una curva. Si ustedes ven aquí, esa curva que se ve en rojo y en azul, en rojo es como se van aumentando las concentraciones en sangre cuando se consume por vía oral, cuando se está tomando alguna bebida alcohólica. Entonces vean que el alcohol va subiendo, pero llega un momento en que llega a lo máximo y empieza a bajar. En aliento se sube rápidamente porque el alcohol queda en el aliento. Entonces, si uno lo mide con una prueba en el aliento, pues uno encuentra que está altísimo, pero realmente es el alcohol que está en boca, no lo que está en sangre. Por eso después tiene una bajada y después se equipara. Y algo muy importante de la eliminación y el metabolismo es que nuestro hígado elimina el alcohol a una velocidad estable. O sea, él no se pone a decir, si entra más alcohol, yo trabajo más. Él empieza a trabajar y llega un momento en que él dice, yo trabajo a este ritmo y elimino alcohol a esta velocidad. Por eso aquí está lo del metabolismo, que dice de punto 10 a punto 19 gramos por litro por cada hora. Eso depende pues la tolerancia que se tenga, pero eso es lo que hace que el alcohol se acumule en la sangre. Cuando empezamos a tomar alcohol, al principio el hígado puede irlo eliminando, pero si consumimos más alcohol del que el hígado puede eliminar, pues se nos va a empezar a acumular, y a más cantidad de alcohol en la sangre, más manifestaciones de embriaguez. Entonces, por eso llega un momento en que se tiene muy alta concentración
que inclusive podría ser mortal, y después el hígado va trabajando, pero va trabajando a su ritmo y se va bajando lentamente esas concentraciones. Lo que uno puede ver, que la gente es muy juiciosa cuando va al doctor y le hace caso, pero depende cómo se interpreta las observaciones que se hacen. Aquí tenemos la otra parte de la toxicología, es cuando uno habla de mecanismo de acción. El mecanismo de acción es finalmente esa sustancia, cómo funciona en el cuerpo, qué hace en el cuerpo. Antes era cómo se movía, ahora qué le hace el cuerpo y por qué se producen esas manifestaciones. Entonces tenemos que el alcohol es una sustancia, ustedes de pronto la han escuchado, que es un depresor puro del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta es una gráfica que muestra una membrana de nuestras células, puede ser de una neurona. Entonces, en la neurona tenemos unos electrolitos que están positivos y negativos. Nuestro cerebro funciona estando negativo porque él tiene que estar muy controlado. Si el cerebro pierde ese control y se vuelve muy positivo, se desatan corrientes eléctricas y se convulsiona. Entonces el cerebro siempre está controlado y eso se hace con cloro, se hace con un neurotransmisor, que es una sustancia que se transmite entre células que se llama el GABA. Entonces lo que hace el alcohol es que hace que el cerebro sea más sensible a GABA, él reacciona más y entonces se inhibe más. Entonces el alcohol hace que se inhiban las células, que funcionen menos y por eso la manifestación que uno puede tener es que cada vez esté más dormido, inclusive se puede llegar al coma. Entonces eso se da por este receptor que se llama un canal de cloro y si ustedes ven está el etanol, pero hay otros, como las benzodiazepinas, está el propofol. Pero aquí tenemos algo muy importante y es que como el etanol y las benzodiazepinas, que son medicamentos de psiquiatría, como funcionan por las mismas, están en el mismo receptor, cuando alguien consume al tiempo benzodiazepinas y alcohol, se potencian los efectos porque ambos funcionan igualito y esto hace que sea tan peligroso consumir benzodiazepinas y alcohol, por ejemplo. También hay otros neurotransmisores que se llama el NMDA, que es importante de la estimulación del cerebro. Entonces, el neurotransmisor que nosotros tenemos y el sistema que tenemos para inhibir el cerebro lo potencia. O sea, el cerebro se inhibe más. Y otro sistema que tenemos para aumentar la actividad del cerebro, que es el GABA, que es el glutamato, se disminuye. Entonces, lo que hace el alcohol es que potencia los depresores y disminuye el estimulante del sistema nervioso. Entonces eso hace que finalmente el cerebro empiece a disminuir su actividad. También se ha visto asociado a otros neurotransmisores como serotonina y dopamina, o sea, también se van a alterar en ese consumo agudo. También podemos ver en la parte aguda vasodilatación. La vasodilatación, de pronto, ustedes lo han visto cuando alguien consume alcohol, se pone rojo sobre todo la cara. Eso se produce por vasodilatación. Nosotros tenemos un sistema cuando hace mucho frío y es que se cierran nuestros vasos sanguíneos para que la sangre circule más internamente y se pierda menos calor. Cuando alguien toma alcohol, se aumenta la vasodilatación, o sea, la sangre va más por la piel y uno se siente más caliente. En nuestro país, por ejemplo, es común que se tome una copa de un licor que es aguardiente para sentirse más caliente, para que le dé calor. Y la gente dice eso. Pero estamos saltándonos un mecanismo de protección de temperatura. Si se está en clima frío, con ropa no adecuada, inclusive se puede sufrir una hipotermia por el efecto que está produciendo el alcohol. También inhibe la producción de azúcar. Cuando se empiezan a bajar los niveles de azúcar en la sangre, el hígado es capaz de producir azúcar. Él tiene unas reservas y además produce azúcar a partir de o el azúcar que está entrando o de otras vías, pero lo importante es mantener los niveles de azúcar, pero con alcohol se bajan porque el cuerpo no puede producir nuevo azúcar, entonces podemos tener personas que se les baje el azúcar cuando consumen alcohol. También inhibe otras hormonas, la ADH es la hormona antidiurética, es la hormona que hace que se controle la cantidad de agua que se sale por la orina. Por eso es que cuando se consume alcohol se aumenta la diuresis, o sea, se orina más, sobre todo si son bebidas que tengan alta cantidad de agua. Se alteran otras hormonas como hormonas sexuales, pues se baja la testosterona y esto todo ocurre de manera aguda, que eso es lo que se va a asociar a la embriaguez. Entonces, la embriaguez, cuando ocurre, tenemos dosis letales. Vean que los niños son más sensibles.
Un adulto tiene de 5 a 8 gramos por kilo como dosis letal. En dosis letal en niños es de 3 gramos por kilo, entonces es mucho más peligroso en niños. Y siempre hay que ver que tenemos una respuesta individual al alcohol. Cada uno tiene una respuesta por múltiples factores y eso lo vemos. De pronto ustedes me dicen, yo nunca me he emborrachado, pero han visto a alguien que ha tomado alcohol posiblemente y han visto que es muy diferente entre una persona y otra que toma alcohol. Hay personas que toman y se quedan dormidas, hay personas que sí se vuelven muy problemáticas cuando toman alcohol. Además, siempre hay que recordar que en drogas también funciona y es que depende de la base emocional que yo tenga. Es muy diferente si yo estoy celebrando mis logros, si yo me gradué de médico y estoy celebrando, muy seguramente si tomo alcohol voy a estar más contento. Pero si yo tuve una ruptura amorosa, por ejemplo, y me pongo a tomar, muy seguramente no voy a estar contento. Esa embriaguez va a ser más complicada. Entonces, va a cambiar también. También tenemos variabilidad genética. También por ejemplo, los europeos tienen una muy buena resistencia al alcohol y los asiáticos clásicamente tienen menos susceptibilidad al alcohol. Si se está consumiendo medicamentos, inclusive hay unos medicamentos que bloquean la alcohol deshidrogenasa, la enzima que yo les conté que degrada el alcohol, entonces el alcohol no puede degradarse o se queda el acetaldehído. Esto se utilizó como terapia de aversión cuando se le daba a la persona o se le daba a escondidas. Entonces, cuando tomaba, obviamente, la resaca era brutal, entonces le iba mal, pero ya en este momento no es ético utilizarlo sin el consentimiento. Hay planes como terapia de aversión, pero debe ser con consentimiento firmado y ya no se utiliza tanto. Si se tienen enfermedades coexistentes, sobre todo el hígado, que afecten la degradación de ese alcohol, los factores nutricionales en desnutrición, pues va a ser muy diferente el metabolismo de alcohol. La edad en ancianos y en niños cambia cómo se metaboliza. El peso corporal también va a cambiar el metabolismo. El sexo, porque hay diferencias, porque las enzimas, en mujeres, la enzima alcohol hidrogenasa es menos activa. Hay la misma cantidad, pero es menos activa, por lo tanto van a degradar más lentamente el alcohol. También depende de la bebida, porque es muy diferente que bebidas que tengan una concentración muy alta de alcohol a bebidas que tengan concentraciones bajas, va a cambiar, y también, por ejemplo, la cantidad de azúcares que se tengan. Entonces, la embriaguez va a empezar con la euforia. Yo les he contado que la embriaguez, que el alcohol es un depresor puro, o sea, les decía que funciona en el cerebro, deprimiendo el cerebro, pero la primera fase del alcohol, ustedes de pronto han visto a las personas que la primera fase es de ponerse muy feliz, muy contento, tiene cierto nivel de euforia, y entonces eso no concuerda con el efecto depresor puro del alcohol. Y es que resulta que lo primero que nos deprime el alcohol es el frontal. El frontal es la última parte que madura el cerebro y es más donde, por decirlo así, es donde está esa vocecita interna que nos dice, uy, no haga esto porque puede ser que después lo publiquen en la red social y usted quede mal. Entonces esa vocecita es la primera que se va. El alcohol inhibe esa parte, entonces ya por eso es que a las personas ya no tienen la vergüenza por hacer algunas cosas que cuando no toman alcohol no lo harían nunca. Y después se van deprimiendo otras áreas, entonces ya tendremos pues otras manifestaciones de embriaguez que, bueno, van dependiendo de las concentraciones. Si ustedes ven aquí esta tabla, aquí están las manifestaciones que va a dar el consumo de alcohol, pero vean que hay algo muy interesante y es que en consumidores crónicos de alcohol, por hacer tolerancia y porque ya resisten más alcohol, tienen unos efectos diferentes y eso también puede ser peligroso. Entonces, algo muy importante y es que a concentraciones bajas, cuando se mide en sangre, entre 20 y 40 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, puede ser que tengamos euforia, incoordinación motora leve, o sea, que la persona como que no puede hacer movimientos finos, pero no se nota tanto, y tiene aliento alcohólico, pero inclusive a dosis más bajas de 20 miligramos por decilitro, que son dosis que la persona no tiene ninguna manifestación, está haciendo alteración de reflejos. Y eso es muy importante, sobre todo para labores que necesitan atención y algo más cercano a todos, conducir vehículos. Uno puede ver que la persona está bien, le sopla el ojo, funciona y no, o sea, uno no nota que tenga ningún grado embriaguez, pero si le hicieran pruebas más avanzadas como frenado o sobre todo eso, que son labores de estar pendiente,
eso se va a alterar en milisegundos, o sea, va a demorarse más en frenar, pero esa demora va a ser en milisegundos, que realmente si ustedes la ven, uno tampoco notaría la diferencia. Pero ir en un automóvil y que alguien se atraviese, poder ver a la persona reacciona, o sea, que llegue al cerebro y diga, tengo que reaccionar y logre el frenado, esos milisegundos sí son muy importantes. Por eso de no conduzca bajo el estado de embriaguez, o sea, no tome ninguna cantidad de alcohol, es súper importante porque aunque note que uno está perfecto, sus reflejos están disminuidos. A niveles más altos de alcohol, pues ya empezamos a tener a una persona que está confundida, hay desinhibición emocional, como les contaba, ¿sí? No hay, hace cosas que no haría sin estar tomando alcohol, algo que se llama el nistagmus horizontal, y es que el nistagmus es un movimiento de los ojos, como si los ojos se movieran, temblaran, balotearan horizontalmente. Esas son unas pruebas que uno hace. Los reflejos empiezan a aumentar, eso es hiperreflexia. Hipoestesia es que siente menos dolor. Entonces, uno diría, pues bueno, siente menos dolor, esto es bueno, pero si alguien está tomando y sufre una lesión y no se da cuenta que la sufrió porque está sintiendo menos dolor, es muy importante porque podría no acudir a tiempo al médico. La ataxia es como llamamos a la marcha, o sea, el caminar, y ustedes saben que típicamente cuando alguien empieza a tomar, empieza a alterársele su caminar, su forma de caminar. El espacio entre los dos pies lo llamamos el polígono de sustentación, y si ustedes ahora se fijan, entre alguien más consuma alcohol, más tiene que separar los pies para poder caminar. Por eso es que hay unas pruebas, por ejemplo, las que se hacen cuando alguien lo detienen en su vehículo y quieren ver si está tomando, y es caminar por una línea recta. Entre más embriagado esté, más difícil es juntar los pies para caminar por la línea. También hay dificultad para la unipestación, es dificultad para caminar, pero vean que en un consumidor crónico esto tiene muy poco efecto. Cuando ya hay concentraciones más avanzadas, ya ataxia, o sea, la marcha, caminar es más complicado, hay alteración de la concentración, la persona no se puede concentrar, y aquí nomás asociado a todo, no se pueden, es muy difícil cumplir tareas que requieran atención, el juicio y el análisis están comprometidos, ya no se pueden tomar decisiones adecuadamente porque no es fácil ver entre dos posibilidades, se empieza a bajar la tensión, que eso es la hipotensión, y se acelera el corazón, hay taquicardia. Mientras que una persona bebedora crónica solo empieza a tener las primeras fases de cuando se tienen concentraciones más bajas. A concentraciones más altas ya se tiene una incondilación severa, es cuando uno lo ve que no puede coger las cosas, que ya las manos se mueven mucho, ya los reflejos están muy disminuidos y se responden muy lentamente, eso es la hiporreflexia, los reflejos están disminuidos, se empieza a ver doble, empieza a aparecer visión doble, y hay una prueba que es que uno le empieza a acercar un objeto. Es normal a todos que cuando llegamos a cierto nivel, un ojo se desvía, pero entre más se ha tomado alcohol, más rápidamente un ojo se desvía y se produce visión doble. Por eso se produce. La disartria es el habla, y uno sabe, conoce el habla típica, alguien cuando está embriagado, eso se llama disartria, la dificultad para hablar. Si uno ve las pupilas de los ojos se empiezan a dilatar y cada vez van a estar más dilatadas, y si uno les pone una lámpara, una luz, ya no se mueven tan rápido como una persona que no estuviera bajo efecto de embriaguez. Aparecen náuseas, pueden aparecer vómitos y somnolencia, que pues ya uno ve que la persona cada vez está más dormida. Y en niveles más altos, que ya pueden ser mortales, el cerebro está casi todo inhibido, hay depresión neurológica severa, o sea, está muy deprimido el cerebro, con muy poca actividad, ya el habla está muy marcada, ya uno no le entiende a la persona, se le baja la temperatura corporal, la hipotermia, el pulso, cuando se le mide el pulso, puede ser que el pulso ya esté comprometido, hay imposibilidad para la marcha, o sea, no se puede caminar, se va a caer cuando se pare a caminar, pueden aparecer convulsiones, las pupilas están muy dilatadas, no responden a la luz y el corazón empieza a fallar, que es la depresión cardiorrespiratoria. Entonces empieza a funcionar mal el corazón y esto puede llevar pues al coma y a la muerte. Vean que aquí podríamos tener en una persona consumidora crónica que tenga somnolencia, inclusive a niveles mayores de 400,
pues que se produce estupor y coma, pero podría ser que no lo tenga. Aquí, si ustedes ven, 8 de la noche, el primer caso, 10 de la noche y 1 de la mañana, y aquí el otro lado de la moneda, 8 de la noche, 10 de la noche, 1 de la mañana. Aquí en Colombia lo llamamos el efecto embellecedor, pero vean algo importante y es una pérdida de la capacidad de juicio crítico. Una amiga decía, si uno se equivoca estando en sano juicio escogiendo pareja, ¿cómo será cuando toma alcohol? Pero hay que recordar que esto aplica, por ejemplo, para manejar. Si alguien no deja las llaves del carro antes de ponerse a tomar, no las va a dejar, es porque ya no tiene la capacidad de darse cuenta que es una actividad peligrosa. Por eso es que uno dice, pero ¿por qué no deja las llaves? O sea, ¿qué le cuesta entregar las llaves? Se va a ir en el carro manejando. Y eso ocurre porque uno ya pierde esa capacidad de decidir qué está bien y qué está mal. Y eso es muy importante. Ya tenemos el otro lado, que son los efectos, antes eran los efectos agudos, que es la embriaguez, ahora tenemos los efectos crónicos, que es, bueno, cuando ya se toma a largo plazo, ¿qué empieza a pasar? Entonces, algo muy importante y es que se pierden la capacidad de absorber muchos nutrientes porque se empieza a dañar partes del estómago, entre ellos las vitaminas. Las personas consumidoras crónicas de alcohol siempre hay que considerar que tienen un déficit de vitaminas, por eso todo el que empiece tratamiento debe canalizarse al médico y debe empezar un manejo nutricional. No necesariamente todos requieran vitaminas, pero muy seguramente hay que considerar sobre todo vitaminas, todo el complejo B. Hay muchos daños del cerebro y degeneración del cerebro y muchos de esos daños son por déficit de vitaminas realmente, porque faltan vitaminas. También se produce, el alcohol es irritante, cuando uno consume bebidas de alta concentración de alcohol, siente la irritación por donde va bajando el alcohol. En los primeros tragos, ya después no, eso es que es malo, pero eso hace que se irrite el estómago, se produzcan gastritis y úlceras, el intestino también se afecta, puede haber constipación, estreñimiento o diarrea también. El corazón sufre mucho con alcohol. Tenemos una enfermedad asociada que se llama el corazón de fiesta, y es cuando uno consume grandes cantidades de alcohol, puede ser que el corazón entre en una arritmia, y eso en agudo, a largo plazo se producen lesiones también. Se ha asociado el consumo crónico a que se suba la tensión y se produzca hipertensión arterial. Es conocido pues que, como les contaba, todas las vías metabólicas son eficientes, pero producen muchos desechos que son muy dañinos, entonces el hígado se empieza a dañar, se empiezan a morir las células del hígado que son los hepatocitos, entonces ahí tenemos lugar a cirrosis y también se afectan las hormonas sexuales que puede dar lugar a impotencia, a esterilidad, inclusive atrofia testicular en personas consumidoras de grandes cantidades de alcohol. También tenemos otro aspecto muy importante del alcohol y es el consumo durante el embarazo. Eso ha mejorado mucho con las campañas que se han hecho. Antes, culturalmente, era muy común que a la mujer se le dijera tranquila que con una cervecita no pasa nada, tómesela que eso para la sed. O era de nuestra cultura, por lo menos en Colombia lo podíamos ver, ya ha mejorado. Ninguna cantidad de alcohol en el embarazo es adecuada. De eso tenemos algo que es el espectro alcohólico fetal, que es como se llama todas las alteraciones que pueden ocurrir por el consumo de alcohol durante el embarazo, pero los mayores daños que se pueden producir se producen cuando se consume alcohol en el primer trimestre del embarazo, que es uno de los más importantes para que se desarrollen los órganos. Y el peor caso del espectro fetal alcohólico es el síndrome alcohólico fetal. Aquí más como dato se produce porque sabemos que cuando se está empezando el desarrollo del feto, el sistema antioxidante está deficiente, entonces yo les contaba que se producían muchos radicales libres, entonces van a dañar mucho más. También hay otras enzimas que van a comportarse diferente y que eso van a causar que las neuronas no se conecten adecuadamente. Realmente cuando se produce el desarrollo se producen muchas neuronas y muchas neuronas mueren porque se seleccionan y eso es muy importante para el cerebro, pero lo importante es cómo se conectan las neuronas. El consumo de alcohol durante el embarazo hace que el producto de ese embarazo, ese cerebro se altere porque no se están conectando adecuadamente. Eso es súper importante. Y entonces, esta es una imagen de un texto muy importante que son imágenes en medicina y es las características físicas que se tiene un niño con síndrome alcohólico fetal. Entonces,
Hay características como el puente nasal bajo, los pliegues epicánticos en los ojos que no son exclusivos pues de podían ser normales, no necesariamente específicos. Si ustedes ven aquí el perfil, los pómulos son muy aplanados. El surco nasonavial, y es algo muy característico, es que desaparece, o sea, ese pliegue que se nota desaparece y el labio se ve como plano, con la parte del labio muy delgada, la mandíbula está muy poco desarrollada, que se llama, es una mandíbula pequeña, las aperturas oculares son pequeñas, pero algo también muy característico es la discapacidad cognitiva que pueden tener estos niños, que es una de las cosas más importantes de lesiones, aunque también se han asociado a lesiones cardíacas y pulmonares, malformaciones de lesiones cardíacas y pulmonares. Y lo último, que es pues el síndrome de abstinencia, que en alcohol es muy importante. El síndrome de abstinencia en todas las drogas, pues son todos los síntomas y signos, o sea, todo lo que ocurre cuando se deja de consumir la sustancia. Para tenerlo, pues, para que se produzca ese síndrome de abstinencia, obviamente debemos tener una persona que consume, que ya lleva un tiempo consumiendo y que se consume en cantidades altas, aunque también hay que considerar en personas que consuman todos los días, pero se tengan cantidades bajas. Y el síndrome de abstinencia es muy importante el alcohol por un aspecto que ya les voy a contar. ¿Cómo se va a producir ese síndrome de abstinencia? Entonces tenemos que se produce la resaca, la cruda, el guayabo, como lo llamamos aquí, de siempre, o sea, que se va a producir, el que se va a producir típicamente, pero resulta que los síntomas no mejoran, o sea, no mejoran tan rápido como mejoraban antes, se prolongan por más tiempo, inclusive se puede hablar que se pueden dar por 7 días. Algo muy típico es el temblor en manos, ¿sí? Cuando uno tiene una persona consumidora crónica de alcohol que deja el alcohol y empieza con temblor en manos, es súper importante consultar al médico, porque puede estar empezando un síndrome de abstinencia. Si aumenta la tensión, no elevada, o sea, no va a ser una hipertensión severa, pero uno le mide y tiene la tensión un poquito alta, se siente caliente, pero tampoco está para pensar que tiene fiebre, pero está en los 38 grados, empieza a respirar rápido y empieza a tener palpitaciones. Esto puede durar hasta 7 días y solito se mejora y no pasa nada. Entonces, ese sería el mejor de los escenarios que podríamos tener y se autolimita y delimitado. Pero un grupo de personas, se habla de que en alcohólicos crónicos podemos tener hasta el 10% de personas que se pasan al siguiente nivel, y es que se empeora la condición y esa condición produce convulsiones, alucinaciones y de aquí se va a la muerte. Son casos fatales. El alcohol es la droga que, si nosotros dejamos avanzar un síndrome de abstinencia, el síndrome de abstinencia podría llegar a la muerte. Entonces es súper importante que cuando tengamos una persona que va a dejar el alcohol, consulte al médico, si dentro de su tratamiento o va a dejarlo voluntariamente, pero es muy importante que lo consulte al médico. También tenemos que verlo en casos en que, por ejemplo, la persona consumía mucho alcohol y le tienen que hacer una cirugía electiva o sufrió un accidente y lo llevan a urgencias, pero nadie le pregunta si consumía alcohol y se empieza a deteriorar y deteriorar. Aquí les decía, pasa que sale del hospital y se siente cada vez peor y llega el compadre de toda la vida y le dice, no, es que esos médicos no saben nada, eso se arregla es con un traguito de licor, y le da el traguito de licor y se mejora. Y dice, efectivamente, los médicos no sabían nada. No, lo que pasa es que esa persona estaba entrando en síndrome de abstinencia y obviamente como volvió a entrar la sustancia al cuerpo, pues se resolvió todo esto. Pero tengamos en cuenta que eso es muy importante como tal. Cuando la persona avanza a esto de alucinaciones y convulsiones, se llama un delirium tremens. El delirium tremens es pues el peor caso de síndrome de abstinencia que podemos tener por alcohol. Aparece con convulsiones que pueden aparecer entre las 7 a 38 horas después de la última vez que consumió alcohol. Hay alteración del estado de la conciencia, como les decía, pueden tenerse alucinaciones, estar confuso, se acelera el corazón, que esa es la taquicardia, hay sudoración, tensión arterial alta, fiebre, ya empieza a aparecer y se dilatan las pupilas. Entonces, este estado siempre requiere atención médica de urgencia, siempre, y adicionalmente puede ser que requiera unidad de cuidado intensivo. Entonces, es muy importante siempre que tengamos a una persona que veamos
que empezó con que el guayabo no se le quita, la resaca no se le quita, y uno sabe que toma mucho, se debe consultar al médico. Adicionalmente, todas las personas que empiecen un tratamiento para dejar de consumir alcohol deben tener una consulta al médico porque se necesita, además de evaluar el estado nutricional, la falta de nutrientes, evaluar que no entre en síndrome de abstinencia, y es súper importante. Entonces, esto era lo que quería contarles de alcohol, es lo que queremos desde aquí, desde la Universidad Nacional, con nuestro grupo, y lo que hacemos es que empiecen a pensar que es importante conocer estos factores de alcohol. En tratamiento de personas ayuda mucho a entender cómo sucede y cómo se da. Entonces también ayuda a comprender muchas veces qué sucede con una persona y qué necesidades se requieren, la importancia de consultar, que además de todo el tratamiento terapéutico que se plantea desde diferentes áreas, también se plantee la atención médica y sobre todo ese cuidado nutricional que debe tener una persona consumidora crónica, y también que en esos estados agudos sean muy importantes en el tratamiento, porque una de las cosas muy importantes es que muchas veces la persona consumidora de alcohol ya la conocen en esa área de influencia del hospital y llega cada 8 días con alcohol. Entonces ya todos dicen, ah, bueno, otra vez tomo alcohol, o inclusive en la casa, y siempre debemos considerar que esos son casos nuevos, inclusive una persona que conozcamos pudo haberse caído, puede tener una lesión adicional, pero dice, ah, otra vez llegó tomado, otra vez en la misma, dejémoslo que duerma. Pero siempre hay que pensar que esa persona puede estar afectada por otras cosas. Entonces es súper importante que estemos muy pendientes. Entonces, muchas gracias, y creo que abrimos pues las preguntas. Muchas gracias a ti, William, por esa exposición, como siempre, súper clara y también muy evocadora para pensar un montón de cosas. Vamos entonces a abrir el tema de preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat. Como ya les mencionó Bárbara previamente, yo les voy a acompañar en esta sección. Mi nombre es Elena Vélez y soy colega de William en la Universidad Nacional. Soy profesora del Departamento de Psicología, así que obviamente vamos a combinar un poquito medicina y psicología en estas preguntas que ya lo venimos haciendo. Te voy a plantear dos preguntas en bloque porque creo que las puedes responder muy rápidamente y tienden a ser un poco sencillas. Luisa Emilce de Pereira nos dice, quiero saber si los efectos de las bebidas alcohólicas son iguales cuando se consume vodka, coñac, vino, cerveza, tequila, bueno, fermentadas, destiladas y diferentes concentraciones de alcohol, ¿no? Y Víctor Cali nos dice, la predisposición orgánica favorece la adicción al alcohol. Estas son como dos preguntas que creo que están vinculadas. Sí sabemos por reducción de daño que la mezcla de bebidas es peor. O sea, cuando uno mezcla bebidas, le va a ir peor muy seguramente en la embriaguez. Y sobre todo si mezcla además bebidas como cócteles que tienen azúcares y otros, va a ser peor. Entonces, lo ideal es que solo se consuma de un tipo de bebida cuando se va a tomar. Y además, cada persona también sabe o de pronto ha aprendido con cuáles les va peor. Uno a veces ve, y no más personas, uno sabe que si uno está aquí y lo visita alguien de México, les va muy bien con el tequila, pero uno ve muchas personas de aquí que dicen, no, yo en la vida vuelvo a tomar tequila porque fue terrible, o sea, lo que sentí fue terrible. Entonces también, cada persona también tiene una susceptibilidad individual, que pues también muy hacia la segunda pregunta, y las bebidas con todos los componentes que pueden tener cambian. Las bebidas, por ejemplo, el whisky no es solo etanol, tiene muchos alcoholes. Lo que pasa es que el etanol va a ser lo principal, pero tiene mucha mezcla de alcoholes, realmente es una mezcla. Entonces, eso es lo que hace que muy seguramente le vaya muy diferente con una bebida que con otra. El vodka es más destilado y es más puro alcohol. Entonces, eso va a ir variando muchísimo, pero sí es importante que solo se consuma de un tipo de bebida esa noche. Y también tomar muchos cócteles, muy seguramente al otro día le va a ir peor, se va a sentir peor. Y lo otro es cuanto a susceptibilidad individual, sí se ha visto, inclusive se ha visto que las personas que genéticamente aguantan mucho alcohol tienen más riesgo de adicción al alcohol, porque al aguantar más, toman mucho más y es más fácil que lleguen a consumos peligrosos. Mientras que alguien que cuando toma le va muy mal,
porque le da la resaca el otro día es terrible, puede ser que disminuya su consumo y tenga menos problemas asociados con finalmente una adicción al alcohol. Entonces sí es muy importante también. Eso de que hablamos, y para Colombia es muy importante cuando dice, uy, sí que aguanta alcohol y la gente es feliz porque él sí puede tomar mucho, eso aumenta el riesgo de adicción realmente al final. Perfecto, muchas gracias, William. Acá hay otra pregunta que voy a conectar y es la de José Rodrigo Martínez, que nos dice, se habla mucho del consumo crónico, pero ¿qué consecuencias hay en el consumo social, ese consumo que es como moderado, guayabo de vez en cuando, pero que no existe como tal un diagnóstico de dependencia, cuando ese consumo se mantiene por muchos años? Desde esta experiencia en toxicología, ¿tú qué opinas? Eso es consumo crónico. Consumo crónico no es que o sea, hay diferentes formas de consumo y además que tenemos susceptibilidad individual. Entonces, no a todo el mundo va a ser lo mismo, no a todo el mundo lo va a ver igual. Hay personas que se afectarán muy rápido con consumos cortos. Se han visto varias cosas a tener en cuenta. En los adolescentes, por desarrollo del cerebro, los consumos agudos, así sean aislados, alteran cerebro. A todos, cuando tomamos y nos embriagamos, ese pobre cerebro sufre y se nos altera, pero sabemos que el cerebro tiene sistemas que finalmente lo mejoran. Pero se ha visto, por ejemplo, en adolescentes, que si se toma cada 8 días, los sistemas de reparación no son lo suficientemente buenos para alcanzar y que no se alcanza la reparación y el daño se empieza a acumular. Entonces, por ejemplo, esa embriaguez aislada cada 8 días, que es con los amigos, que no tiene ninguna consecuencia, es consumo problemático, o sea, finalmente tomó mucho y al otro día amaneció, pero generalmente es joven y pues se levanta mucho mejor al otro día, se ha visto que sí daña el cerebro a largo plazo. Entonces, sí se tiene. Entonces, cambia. Sí hay algo, pues que no lo dije dentro de la presentación, pero ese está ahí, es ese consumo que puede ser benéfico. Se ha visto que pequeñas cantidades de alcohol tienen un beneficio para la salud cardiovascular, pero es que ese discurso ya cambió. Ya lo cambiamos porque es que antes sí decíamos pequeñas cantidades, que pequeñas cantidades era hasta 2 tragos en un hombre diarios y 1 en la mujer, benefician el corazón y sabemos que eso funciona. Sí se beneficia el corazón de pequeñas cantidades, pero ya estamos hablando que esas pequeñas cantidades, aunque son mejores para el corazón, aumenta el riesgo de varios tipos de cánceres. Entonces, el consumo de alcohol, ya estamos hablando, no es bueno ningún consumo de alcohol. Sí hay poblaciones que lo toman con las comidas. Europa, los europeos tienen mayor capacidad de metabolizar alcohol y es costumbre de ellos tomarlos y ellos será muy diferente, pero por ejemplo en nuestra población no. Tampoco es bueno empezar a recomendar el tipo de alcohol cuando sí sabemos que mejora la salud cardiovascular, pero no sigue siendo bueno recomendarlo de tomarlo todos los días. Ya sabemos que es perjudicial. Entonces, ese consumo cada 8 días, cada cierto tiempo con amigos, si es por mucho tiempo y se empieza a hacer regular, sí puede terminar siendo un consumo crónico. Y puede ser que el amigo que sea muy resistente porque tiene muy buena genética, todavía no podemos medir la genética buena o la genética mala. En el futuro creemos que lo vamos a poder hacer, pero puede ser que él nunca le pase nada y sea el que salió perfecto, mientras que otra persona que tomó igualito sí termine hasta con una cirrosis o un daño hepático o un daño sobre todo neurológico, que es lo importante. Entonces, crónico es cuando se empieza a tomar de manera muy regular por largos años. Ojalá lo mejor, lo que se recomienda actualmente, que no sea cada 8 días, por lo menos sea cada 15 días, porque el cerebro no va a alcanzar a recuperarse. Idealmente, solo una vez al mes, si ya se va a embriagar, sabemos que es una bebida muy cultural y que venir aquí a decir no tomen, pues es imposible, eso no es centrado a realmente nuestras poblaciones, pero por lo menos que no sea tan frecuente la embriaguez, o sea, llegar hasta un estado de embriaguez, porque ese pobre cerebro sí está sufriendo y aunque el juicioso se va a tratar de recuperar, de pronto no alcance. Entonces, con un mes el cerebro empieza a recuperar muchas de las cosas que se alteraron cuando se consumió. De acuerdo, vale, muchas gracias. Hay 2 preguntas sobre el consumo durante el embarazo y durante la lactancia.
Una pregunta es cómo identificamos a un neonato con abstinencia neonatal. Eso es de largo aliento, pero de pronto una caracterización general que la hace María Fernanda Hernández. Y Valentina Valdebenito nos dice, en relación al consumo de lactancia, muchas madres se sacan leche, consumen alcohol y después de esperar un par de horas, porque supuestamente ya después de esperar no hay peligro, vuelven a lactar, ¿sí? Y a veces recomendado por sus médicos. Entonces nos pregunta si esto realmente puede ser que no sea un error en la interpretación o si sea real en términos del manejo de la lactancia. Pues en cuanto al embarazo, es muy difícil identificar síntomas asociados con síndrome de abstinencia neonatal. En general, o sea, sabemos que son niños que nacen con muy mala adaptación, o sea que ese proceso de adaptación entre nacer y empezar a respirar bien y que todo funcione y se ponga rosadito, eso es lo que llamamos adaptación, pues por decirlo muy resumido. Esa es la adaptación, entonces son niños que van a sufrir mucho en esa adaptación, muy seguramente no van a empezar a respirar bien, van a estar muy irritables, con llanto muy severo. El alcohol es un depresor, por lo tanto el síndrome de abstinencia es estimulante, podremos tener a niños que convulsionan, entonces va a ser muy difícil hacer el diagnóstico. Definitivamente lo más importante es la historia clínica de la mamá. O sea, que cuando entre a ese trabajo de parto, porque muy seguramente si consumió alcohol, muy seguramente también no se cuidó y no se hizo los controles suficientes, entonces no sabemos qué viene así, pero por área de influencia, por la persona, porque si llegó a síndrome de abstinencia neonatal es muy seguramente porque tendremos a una persona con unas características de consumo crónico de alcohol. Entonces, muy seguramente el neonatólogo se dará cuenta es por las características de la madre. Y entonces, con esos niños que muy seguramente va a terminar en unidad de cuidado intensivo neonatal, una de las sospechas será esa. Pero que yo pueda diagnosticarlo por un síntoma no es posible, o sea, es muy difícil, muy complicado. Realmente es la medida que se da en la madre. En algunos países tienen algunas mediciones en meconio. Meconio es la primera deposición del recién nacido. Ahí se guarda los últimos 3 meses de drogas que consumió la madre. Entonces uno podría evidenciar en el meconio que consumió la madre en los últimos 3 meses. Tampoco es el examen que le diga a uno totalmente, porque puede ser que tuvo un consumo aislado o consumos bajos, pero estarían esas herramientas, pero es un conjunto de todo. Una historia clínica adecuada, mirar bien a la madre, mirar las condiciones de la madre y hablar con la madre. Es lo más importante. O sea, realmente es sentarse a atender esa parte de hacer una historia clínica muy adecuada. Y la otra pregunta de la lactancia, pues es que lo que pasa es que, pues por lo menos culturalmente aquí uno sí tenía que, sobre todo la cerveza, y le recomendan a las mamás cerveza caliente para que le bajara más la leche. Pues sí es verdad, sí les baja más leche con la cerveza caliente, pero hay otras cosas que pueden ayudar a que baje la leche sin que sea alcohol. Entonces, ya estamos en esa etapa de, sí, o sea, sí funciona para más lactancia, pero lo ideal es que no se consuma ninguna cantidad. El alcohol permanece de 12 a 18 horas saliendo positivo, por lo menos en las pruebas que hacemos, pero hay metabolitos que pueden seguir saliendo. Entonces, principio de precaución, midámosle la leche y sabemos que no hay nada de alcohol, pero es mejor que no se consuma nada. Es mejor que no se tenga ningún consumo de alcohol, porque si en la toxicología todo es dinámico en medicina, puede ser que mañana tengamos una investigación que salió que inclusive es dañino consumos a más largo plazo, o que nos digan después, oiga, si usted espera a estas horas sucede. Pero principio de precaución es que nos vamos al peor escenario, pero el que se puede hacer prevención, el peor escenario es que sí se puede afectar con cualquier cantidad de alcohol, entonces es mejor no lo consuma porque la idea es que no se consuma alcohol durante esos meses. Es un principio de precaución súper importante. Y ahí vienen las preguntas. Este consumo de alcohol de la madre, a pesar de saber que puede ser perjudicial en la lactancia, ¿sigue siendo, la madre lo sigue consumiendo a pesar de saber eso? ¿No puede dejarlo? O sea, que uno le diga a la mamá, no, es mejor en estos 6 meses de lactancia no consuma absolutamente de alcohol. Y si la mamá dice, no, yo voy a seguirlo porque a mí me gusta el alcohol, hay que evaluar otras cosas porque hay un problema seguramente de alcohol. Entonces, principio de precaución, que lo usamos mucho en medicina, que no sabemos qué consecuencias puede haber y la mejor posibilidad que tenemos es que no se consuma nada, ni durante el embarazo, que ahí sí sabemos que es muy perjudicial, ni durante la lactancia, así sepamos que se elimina muy rápido. Entonces, es mejor
considerarlo así. Muchas gracias. Nos mencionaste un poco sobre las interacciones que tiene el alcohol con medicamentos psiquiátricos tipo benzodiazepinas, por ejemplo. Aquí surgió una pregunta de Josefina Trabuco que dice, ¿cómo actúa el alcohol en personas insulinodependientes? Estamos hablando de otra gama de medicamentos. Y muy de la mano nos pregunta Katia Tuñón, no sé si pronuncié bien tu nombre, si medicamentos como la tiloflorina o la pasiflora pueden ayudar con el síndrome de abstinencia. En cuanto a los medicamentos, y ordeno mis preguntas, porque la primera sobre medicamentos. La insulina. Primero la insulina. Sí, es muy importante porque es que la insulina, alguien con tratamiento de insulina, lo que está tratando es mantener niveles adecuados de insulina, de azúcar. Y la insulina lo que hace es que le baja el azúcar en sangre para mantenerlo a unos niveles adecuados. Pero el alcohol baja el azúcar en la sangre. Entonces podríamos tener que haga un efecto sinérgico y la persona entre en hipoglicemia. Entonces las hipoglicemias pueden ser graves en personas insulinodependientes. Entonces sabemos que actúan por esa vía de producir glucógeno, que es lo que hace glucosa, que es lo que hace el hígado. Entonces tendríamos dos mecanismos que hacen que el azúcar se baje en la sangre, el alcohol y la insulina. Entonces tenemos que puede ser un riesgo, un embriaguez de altas concentraciones. Obviamente, si toma una poca cantidad de alcohol, no se le va a alterar ese azúcar. Pero si va a llegar el embriaguez, muy seguramente se corre mucho riesgo de hacer una hipoglicemia. Entonces, súper importante. El tratamiento, y actualmente, por lo menos para Colombia, tenemos las guías de tratamiento de síndrome de abstinencia y las guías están dadas por medicamentos, no asociadas a otros de plantas. El tratamiento actualmente, el tratamiento establecido para alcohol son las benzodiazepinas, porque actúan por la misma vía, están ahí en el mismo sitio, pero no es darle las benzodiazepinas y mandarlo para la casa, es evaluarlo. Hay tablas de evaluación para mirar cómo está el síndrome de abstinencia. Uno podría tener esas tablas en una persona que hospitalice y hacerle el chequeo, porque es una lista de chequeo de síntomas cada media hora. Y cuando ya veo que está más estable, hacerlo cada hora y después cada 24 horas. Y con eso le voy ajustando nuestros niveles de medicamentos. Entonces, he estado para controlar eso como tal. Y eso es lo que tenemos actualmente como tal. La pasiflora entiendo que tiene ciertas características depresoras. El síndrome de abstinencia es estimulante. Pero estándonos ante un síndrome de abstinencia que podría ser mortal, es mejor controlarlo muy estrechamente. Como les decía, no todo el mundo llega a un síndrome de abstinencia tan grave, no todo el mundo termina tan afectado, pero es mejor controlarlo como tal. Es posible que tener a la persona con más tranquila y pues disminuyendo su sistema nervioso central esté mejor en un síndrome de abstinencia, pero no es lo adecuado. Entonces no se recomendaría y no está dentro de los esquemas, pues usos con tratamientos alternativos actualmente. Muy bien. Te voy a hacer dos preguntas más, porque ya el tiempo se nos agota, entonces voy a tratar de concretarlos. Hay una pregunta de Zulema que me parece muy interesante y las otras las voy a agrupar más en la línea de prevención. Pero entonces Zulema nos dice, nos ha llegado un caso derivado por el servicio médico con diagnóstico de alcoholismo crónico e inflamación del hígado. El motivo de consulta fue un temblor generalizado en todo el cuerpo. ¿Eso puede sugerir un daño neurológico? La respuesta es sí, pero pues queda podría ser, porque un caso clínico puede tener muchas facetas, puede ser muy diferente, puede ser que el temblor sea por otra cosa, pero toca descartarle muchas cosas. Entonces la respuesta es sí, podría ser. Ese podría ser siempre es que hay necesidad de descartar que sí sea eso o sean otras cosas. Perfecto. Bueno, yo creo que aquí hay una pregunta para otro tema, pero de pronto tú te animas a hacer una respuesta general y es, ¿cómo se comporta la mezcla de alcohol con otras sustancias psicoactivas? Claro, hay mezclas tipo cocaína, que ya sabemos que, bueno, ahí el efecto es bien complejo, pero también me imagino que quien la pregunta, que es Carolina Barbosa, sugiere otro tipo de sustancias
de diversa índole, de efectos mixtos, alucinógenos o depresores también, ¿no? Pues es que las mezclas son muy complejas en el sentido de que puede variar. Bueno, el alcohol sabemos que es una dosis que podemos medir, pero la droga, las otras drogas, es muy difícil calcular la dosis y realmente qué se están consumiendo. Entonces, por eso es que en mezclas no sabemos mucho, o más bien, la persona que llega a urgencias llega con unas características que finalmente se manejan de acuerdo a las características que llegan, porque hay algunas características de cómo podría ser, pero nunca se dan o se pueden dar de manera muy diferente. Sabemos, y lo hablaremos cuando hagamos lo de la charla de cocaína, que están pues invitados, que el alcohol y cocaína sí sabemos que tiene una interacción directa y produce unos síntomas específicos, inclusive más que síntomas, por ejemplo, aumento de la violencia y que la persona se vuelva más agresiva, pero también hay otras características que va a producirle más daño. Entonces, en esa sabemos que sí, exactamente, porque sabemos qué pasa en el hígado con esa mezcla. Pero las otras hasta ahora estamos ahí porque se sabe muy poco y además cada una se va a comportar muy diferente. A veces en el libro está escrito que va a pasar esto, pero no sucede. Entonces es más cómo va a comportarse la persona cuando llega a urgencias con esa mezcla o cuando le está sucediendo el evento, que hay que manejarle los síntomas que presente. Bueno, voy a tratar de concretar varias preguntas que han surgido en el chat y que me surgieron a mí también sobre el tema de prevención que hemos hablado. Y es que tú dijiste algo bien interesante, William, y es que hay gente que ya bebe y no va a dejar de beber. Ya tienen ese hábito y tienen eso, y es parte también cultural, ¿no? Sí. Es diferente en cada contexto. En Europa hay una dieta particular, pero en nuestro contexto es más de consumo abusivo ocasional. No para todos, pero es muy común que exista ese consumo abusivo ocasional o un consumo muy esporádico, más de orden social. Y entonces ahí surgen varias preguntas con respecto a los aportes que nos hace el estudio en toxicología. En términos de, por ejemplo, decía Germán, ¿en qué momento empezar a comunicarle esto que sabemos a los jóvenes? Claro, ¿será que los estamos invitando a consumir o no los estamos invitando a consumir, cierto? Pero además, ¿qué información darles? Había una pregunta por acá que ahora se me perdió el radar, me perdonan que no mencione el nombre, pero era como, ¿qué información dar para identificar un alcohol adulterado? Que es tan difícil, ya sabemos lo de los sellos y demás, pero pues, digamos que no es como una práctica muy común. Y además de eso, en prevención, cuándo empezar, qué decir, qué de esa información hemos llegado a elaborar. Tú mencionabas el tema de los alimentos. Entonces, en eso estamos muy de acuerdo con que comer antes ayuda, pero ¿qué tipo de alimentos? Porque surgen otros mitos y otras prácticas, por ejemplo, en alcohol, tomar yogur antes o tomar una cucharada de aceite antes, muy colombiano, por supuesto, no lo lleven a los contextos. O, por ejemplo, intercalar el trago con agua, ¿cierto? O tomarse un caldito cuando ya vaya de salida. Este tipo de cosas como que son mensajes que a veces no logramos condensar o concretar. Y te estoy poniendo una pregunta gigante aquí, pero la idea es que tú nos des como unas pautas y recomendaciones para que luego hagamos un webinar seguramente con esos puntos de qué usar en prevención y cuándo usar en los diferentes niveles, ¿no? Bueno, algunas cositas de prevención, porque pues esa parte de prevención de alcohol, tú tienes más experticia en ese campo y ese webinar, yo pagaría balcón para verlo cuando, cuando se realice. Pero bueno, cositas, licor adulterado. Pues todo o sea, vigilar que la bebida que uno compre, la compre en un sitio adecuado, que tenga sellos y como tal. ¿Qué se ha visto en las personas que consumen ese licor adulterado? Es que la embriaguez es mucho más rápida que se daría con un licor. O sea, la embriaguez con metanol es más rápida que cuando ocurre con etanol. Entonces, si uno dice, pero si me consumí 2, 3 tragos, pero me siento como si me hubiera tomado toda la botella, hay algo pasó. O sea, no es lo normal. Con metanol la embriaguez puede ser más rápida. Tenemos un problema y es metabólico. Y es que cuando se consume etanol y metanol al mismo tiempo, el hígado prefiere al etanol cuando está a cierto nivel. Entonces, inclusive esa es la base del tratamiento actual nuestro. Entonces, cuando tenemos etanol y metanol, el hígado se acaba el etanol y después empieza con el metanol. Entonces, esto, cuando alguien empieza a tomar el licor, que es muy común,
el licor bueno, pero cuando ya está muy tomado, pues va y consigue el que tenía por allá guardado, que no se sabe, que alguien se lo regaló, y ese licor, si no es de muy buena marca, empieza con metanol, entonces hace una intoxicación con etanol y metanol, pero los síntomas van a aparecer mucho después, porque hasta que no se acabe todo el etanol, no va a empezar con metanol. Entonces, en parte ya tiene el tratamiento es etanol que se puede poner inyectado, pero en parte se le van a demorar los síntomas. Pero algo muy importante en metanol, si ustedes sienten que se embriaga más rápido de lo que estaba o ve que su amigo se embriagó más rápido, hay una alerta. La otra alerta es que la resaca del otro día, el guayabo, como le decimos acá, es peor de lo que debería ser. O sea, yo me tomé 2 traguitos, pero el dolor de cabeza es tenaz, estoy sensible a la luz, me siento muy mal, consulte de urgencia, ¿sí? Cuando usted crea que lo que pasó es diferente a lo que pasó siempre, sobre todo esos síntomas de la resaca del otro día son muy severos, eso lo puede estar dando el metanol y es muy importante. Entonces, aquí está la alerta que se da. Si usted cree que puede ser, si llama y las otras personas están igual porque tomaron lo mismo, oiga, véndese los ojos, es muy importante taparse los ojos e ir a consultar a urgencias. ¿Sí? Si tempranamente le tapamos los ojos, esa enzima no se activa, entonces por lo menos los ojos los estoy salvando. Y los otros son pues los tixitos, las bebidas, los alimentos que se han reconocido que pues demoran más, son los que tengan mayor cantidad de grasa, o las proteínas, las carnes. Las carnes hacen que se demore más el alcohol en absorberse, así como las bebidas que sean con gas, o sea, bebidas alcohólicas incluso con gas, pero en el caso son pues comer bien, comer una bebida adecuada y que las proteínas como las carnes hacen que se disminuya la absorción también. Eso sería como en cuanto a, pero lo de prevención sí creo que es para otro webinar que podríamos hacerlo, que sería súper interesante. Entonces eso yo creo que más bien dejamos, este es el abrebocas para que se nos antojen de todos los webinars que vamos a hacer y de todo lo que vamos a hablar de esa parte de prevención, porque ya es empezar a hablar y es muy interesante y esos 2 complementos que tenemos aquí en la universidad, que es medicina con ciencias humanas, ahí están muy interesantes y ahí serán los próximos webinars. Entonces ya para que se vayan agendando todos los asistentes a ese evento. Muchas gracias, William. No sé si Alba Graciela tenía la mano levantada, no sé si pudiéramos cerrar con ella, porque ya el tiempo se nos agotó. Fue muy rápido esto. No sé, Alba, si quieres mencionar algo. No, bajo la mano. Entonces, bueno, creo que hemos completado todo. Yo voy a responder algunas cosas adicionales en el chat. Pero pues nada, creo que has hecho una tarea maravillosa, nos dejas muy interesados en la toxicología. Y sé que fue una charla muy amable para la mayoría y si no para todos. Y bueno, esperamos seguir con esta serie de temática de toxicología que es supremamente útil e interesante. Bárbara. Muchas gracias, William. Felicidades. Tuvimos muchísimos asistentes y una gran cantidad de preguntas, todas excelentes. Entonces, nada más recordarles que la grabación de este webinar estará disponible en la página web de AISU Colombia y también las diapositivas que William utilizó a lo largo de su presentación. Y bueno, estén a pendiente de las redes sociales para que puedan conocer los próximos temas de esta serie de webinars que tiene el capítulo colombiano. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias.